Santo, santo, santo. Iglesia, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. ¿Cuántos se lo están gozando en esta noche? Ay, no hay suficientes personas gozándose en esta noche. ¿Cuántos se están gozando esta noche? Amén. No porque sea el ombligo de la semana significa que le vamos a bajar todo. A lo contrario, el miércoles es el día que le tenemos que subir porque todavía nos quedan 2 o 3 antes de llegar al domingo. Amén. Así que vamos a comenzar este discipulado. Este discipulado es uno muy importante, ¿verdad? Porque se trata del servicio, se trata del servir. Y lamentablemente muchas veces en las iglesias tenemos, ¿verdad? Dentro del templo tenemos tal vez un concepto un poco equivocado de lo que se trata servir. Tal vez si yo te pregunto a ti, ¿qué es servir? Tú tal vez hablas de los servidores, tú tal vez hablas, ¿verdad?, de lo que es entregarle algo a alguien. Mas, sin embargo, ¿cuáles son los fundamentos eclesiásticos para nosotros servir? Realmente, ¿qué es lo que significa servicio dentro de la Biblia? ¿Qué realmente es el propósito genuino de un servidor? ¿Quién es el verdadero servidor? ¿Quién es el que, a qué fuimos llamados? ¿En qué departamento dentro del cuerpo eclesiástico nosotros cabemos como servidores? Y a eso es lo que venimos esta noche, ¿verdad? A hablar en referencia de lo que es el servicio. Y sé que estoy yendo directamente al tema, pero es porque hay mucho tema que cortar y queremos ser, ¿verdad?, precisos y responsables con el tiempo. Amén. Así que vamos a comenzar este discipulado hablando sobre el fundamento de servir, pero según la palabra. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que estamos hablando del fundamento de servir según lo que está escrito ya. No lo que Yasmín quiere, no lo que tal vez nuestra amada pastora desea, no lo que nosotros tenemos en nuestra mente que debería ser servir, sino que está estipulado en la palabra, ya escrito, que significa servir dentro del Evangelio. Comenzamos esta serie sobre qué realmente estipula la palabra que es servir. ¿Qué es servir según la Biblia? Bíblicamente el servicio se define como la acción voluntaria de ayudar. Y comienzo diciendo sobre qué es la acción voluntaria de ayudar. ¿Y por qué digo voluntaria? Porque muchas veces hay personas que dicen, tú llevas 10 años en el Evangelio y todavía no sirves. Tú llevas 15 años en el Evangelio y todavía no sirves. Tú llevas tanto tiempo en el Evangelio y todavía no sirves. ¿Y qué es lo que te están diciendo estas personas? Te están llevando, obligando a sentirte mal porque tal vez no estás haciendo algo la cual la palabra nos dice que es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria de ayudar y asistir a los demás como una expresión de amor, humildad y adoración a Dios. Por eso es que yo no te puedo obligar a servir. Yo no te puedo obligar a servir porque eso es un acto de adoración que tú tienes, eso es un contrato, eso es un acto de tú con Dios. Y nos dice, lejos de ser una obligación impuesta, se considera una respuesta natural de gratitud por la gracia recibida a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Servir es desviar la mirada de la necesidad propia para atender las de los demás, transformando la ayuda práctica en un acto espiritual y de amor. Por ende, definimos el servicio no solamente como algo que nosotros estamos haciendo como un acto de gracia, sino también se está considerando un acto de amor que tú haces por una persona. Entonces, antes de nosotros querer levantarnos como servidores en general, es sumamente importante que nosotros entendamos los fundamentos bíblicos que hay detrás de esa palabra servidor. Porque si nosotros, y lo van a ver durante esta serie, que la palabra servicio, la palabra servidor, es una palabra que define demasiada de muchas áreas. Es algo demasiado y muy amplio. Por eso se tuvo que dividir día a día. ¿Por qué? Porque yo no queríamos pasar este tema como carretilla, sino queríamos explicarle realmente el propósito, y no solamente el propósito, sino la importancia del por qué es el servidor, del por qué lo está haciendo, y si antes de tú levantarte a ser un buen servidor, un servidor digno de llamarte servidor, del privilegio de servir, tú sepas lo que tú realmente estás haciendo. Podemos tener realmente la mejor intención, pero con una mala dirección. O peor aún, un mal
mal fundamento o entendimiento de lo que significa realmente el servicio. Si yo te pregunto en esta noche, ¿usted quiere servir? Si yo voy a cualquiera, tal vez de los que están aquí presentes, tal vez de los que no pertenecen a un ministerio, y les digo, hola hermano, buenas noches, yo te quiero hacer una pregunta, ¿te gustaría servirle al Señor? Tú lo más seguro vas a decir, claro que sí, no, sí, pues para que soy útil, envíame que para allá voy. Pero realmente detrás de esa contestación, ¿qué había? Y eso es lo que nosotros queremos, que nosotros analicemos bien y introspectemos y miremos hacia adentro, realmente detrás de tu servicio, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué tú estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás sirviendo para ser visto? ¿Tú estás sirviendo por agradecimiento al Señor? ¿Tú estás sirviendo porque realmente te quieres sentir útil en una área? ¿Tú estás sirviendo porque piensas que lo puede hacer tal vez mejor que otro? Tal vez ves nuestro hermano Luis, y lo voy a usar de ejemplo porque a Luis no le molesta, acomodando los carros, y tú dices, no, pónganme a mí a acomodar los carros porque Luis no sabe lo que está haciendo. ¿Ese es tu propósito de servir? ¿Realmente tú sientes el llamado de servir? ¿Por qué? ¿Por qué está el primer amor o porque estás en el follón de servir en la iglesia? ¿Qué realmente, cuando a ti te hacen la invitación de servir en un ministerio y tú quieres y sientes el empuje de decir sí acepto, qué realmente hay detrás de ese sí? ¿Qué realmente hay detrás de tu anhelo a servir? Ahora, lo más importante es que entendamos, y esto yo quiero que se lo lleven bien marcado, que el servir es un privilegio. El servir dentro del cuerpo de Cristo, el servir en la iglesia, el servir en el evangelio, el servir en acorde a lo que nos estipula la palabra, es un real privilegio. Esto es un privilegio. Y es más difícil cuando a ti te preguntan, ¿qué estás dispuesto a dejar o cambiar por tener el privilegio de servir? Y ahí es donde la cosa cambia. Porque no es lo mismo que yo vaya donde ti y te diga, Yeisa, ¿tú quieres servir? Nicole, ¿tú quieres servir? Dana, ¿tú quieres servir? A que yo te diga, ok, gracias por el sí, lo acepto. ¿Qué estás dispuesto a dejar para servir? Si yo voy a donde ti y te pregunto, Nestalí, ¿qué estás dispuesto a matar, a dejar, a separarte, a soltar para ser un digno representante y servidor del evangelio? ¿Qué tú dirías? Y eso es lo que vamos a estar discutiendo en esta noche. Nos dice en Mateo 8, 21 al 23, y nos cuenta la historia de uno de los discípulos del Señor, que él va a donde Jesús y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, síganme. Deje a los muertos que entierren a los muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos los siguieron. Imagínense ustedes que tu padre, Dios los cuide, y allá fallezca un familiar, un primo, un hermano, tu abuela, alguien a quien tú amas. Él estaba diciendo, Señor, permíteme ir y despedirme de mi padre. En otras palabras, él estaba diciendo, Señor, permíteme ir a hacer algo que es de mi persona. Y permíteme ir a hacer algo que me pertenece. Permíteme hacer algo que a mí me llenaría. Y el Señor le dice, dejen a los muertos que entierren a los muertos. Y el que quiera venir conmigo, que camine. ¿Tú estarías dispuesto? Entonces, aquí es donde ustedes empiezan a ver el servicio como que espérate. Entonces, aquí es donde el discipulado se comienza a poner un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque entonces te estoy confrontando con la realidad. Te estoy confrontando con la realidad de lo que significa realmente servir en el cuerpo de Cristo. Y ustedes durante este discipulado quiero que introspecten y verifiquen si realmente eso está dentro de ti, no con el fin como para que te quites, sino con el fin de que mejore lo que tenga que ser mejorado para que seas útil para el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando estudiamos bien este versículo, nos damos de cuenta que realmente servir a Cristo no es darle de lo que a ti te sobra, sino entregarle de aquello que aún ni tienes. Eso es lo que significa servirle a Cristo. Y entonces vamos a hablar de lo que son por encima los ministerios.
La Biblia presenta el servicio no como una obligación, como había explicado al principio, no es una obligación pesada, sino como la mayor expresión de amor y de liderazgo que tú le puedas dar. Muchos quieren ministerio, pero realmente quieren servir. Y es curioso porque muchas veces escuchamos a personas que nos dicen: no, yo tengo un llamado evangelístico, no, yo tengo un llamado profético, no, yo tengo un llamado pastoral, apostólico, de maestro, no, yo tengo un llamado a un gran ministerio. Y es curioso porque muchas veces son personas que tú ves que van a diferentes iglesias buscando: Señor, ¿a qué fui llamado? Pues tengo algo para ti. No vaya a ninguna otra, te lo voy a decir. Anótala, tengo una profecía, una revelación para ti. Fuiste llamado a una sola cosa: a servir. Olvidémonos de los títulos, olvidémonos de que si evangelista, que lo que sea que tú quieras ser. Es más, yo te voy a decir más. Muchas veces, hermanos, van a diferentes iglesias y le dicen: ¿eres evangelista? No, este no sabe lo que está hablando. ¿Eres evangelista? No, este no sabe lo que está hablando. Y allá se encuentran un lobo en la calle y le dicen: ¿tú eres pastor? Ay, yo tengo un llamado pastoral. Porque para colmo buscan el llamado que ellos quieren. Ni tan siquiera para lo que fuimos diseñados. Tú quieres una revelación, tú quieres una profecía. Tú fuiste llamado a servir, punto, y se acabó, sirve. Entonces, ¿de qué vale que tú quieras ministerios? ¿De qué vale que tú quieras palabras proféticas? ¿De qué vale que tú quieras ser llamado? ¿De qué vale que tú quieras ser ungido, marcado, si no quieres servir? Es algo completamente contradictorio. Que tú me digas a mí que tú quieres servir, que tú quieres un ministerio, pero no quieres agarrar una escoba. Eso a mí no me hace sentido. A mí no me hace sentido que tú me digas a mí que tú quieres servirle al cuerpo de Cristo, pero no eres capaz de limpiar un baño. Eso a mí no me hace sentido. Eso a mí no me hace sentido que venga un hermano y te pida un favor y tú no se lo puedas hacer, pero tú quieres un ministerio. Pues entonces tú no sabes lo que significa ministerio. Por eso, antes de yo continuar, yo tenía que hacer una pausa y explicarle al cuerpo de Cristo: miren, mis hermanos, ¿qué significa ministerio? Antes de que lo pidan. Porque somos locos pidiendo cosas que ni sabemos lo que estamos pidiendo. Porque Juan dijo que yo tengo el ministerio de yo no sé qué cosa. Ah, no, yo quiero un ministerio más grande que el de Juan. ¿Sirve más que Juan? Yo quiero un ministerio más grande que el de aquel. Yo quiero una iglesia más grande que la de la pastora. Yo quiero la doble porción. ¿Sirve el doble? Sacrifícate el doble. Porque de eso se trata. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué es un ministerio? La palabra nos dice que el ministerio significa servir a Dios y a los demás de manera activa, siguiendo el ejemplo de humildad de Jesús. Nos dice la palabra que la palabra ministerio viene del griego diaconeo. Y ustedes saben lo que es un diaconeo. Diácono, eso viene de la palabra diácono. Diácono es ¿quién? El que sirve. Comenzando con eso, nos dice: y de douleulo, servir como esclavo. Eso es lo que significa ministerio, un servidor. Implica el uso de dones espirituales para edificar a la iglesia y satisfacer la necesidad física o espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Qué te está diciendo? La palabra simplemente te está diciendo que si tú quieres ser llamado para un ministerio, no quiere decir otra cosa, que estás llamado a rendirte por completo para servir en uno de los departamentos eclesiásticos, en uno de los departamentos celestiales. Cuando a ti te dicen y estás marcado, si tú me dices a mí yo estoy marcado como un ministerio, tú me estás diciendo a mí yo estoy marcado como servidor en uno de los departamentos celestiales. Eso es lo que significa ministerio. Nos dice la palabra en Mateo 20, 26 al 27. Pero entre ustedes no debe ser así, refiriéndose a los líderes de la época. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande debe servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser primero debe ser su esclavo. Jesús nos estaba diciendo en esta palabra: al que quiera ser más grande, ese es el más pequeño. Al que quiera ser primero, ese es el que empuja a los demás.
al que quiera hacer lo máximo, ese es el más que sirve, ese es el más que vale. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo que el nombre es el más que importa, que el ministerio es el más que importa, ni el llamado es lo más que importa, ni que te vean es lo más que importa. La palabra nos está diciendo el más esclavo, el más que sirve. Nos dice en Mateo 23, 11 al 12: el más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo te pregunto a ti, ¿coger una escoba es una humillación? ¿Sacar una basura es una humillación? ¿Acomodar los carros en el parking es una humillación? ¿Servirle, lavarle los pies a alguien, curarle una herida es una humillación? ¿Traerle un plato de comida a una persona, cederle la silla, es una humillación a tu nombre? Y te digo, si tú tienes un gran llamado y llegas a un lugar y te piden que ceda tu silla, por un ejemplo, con mucho gusto, porque eres servidor. A lo contrario, siéntete bien porque te consideraron ser un buen servidor de Cristo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que el que tiene ministerio sirve con los dones que Dios le dio. Esto significa que todo lo que tú tienes ni tan siquiera te pertenece. Ya sean dones personales o dones espirituales, todo lo que tú tienes para servir al cuerpo. Ningún don de lo que Dios nos da es para nosotros enaltecernos ni para nosotros lucirnos. Eso la palabra no nos está diciendo. El hecho que yo tenga tal vez un don profético, eso a mí no me hace absolutamente más que nadie. No me da derecho de yo recibir ningún tipo de honra ni gloria por un don que ni tan siquiera me pertenece, que me lo entregó Cristo. Que si el don de ciencia, no, yo voy para la iglesia de la esquina porque allí viene Juan, y Juan tiene un don de ciencia increíble, y se le llena la iglesia de la esquina porque Juan tiene un don de ciencia. Vamos a llenar las calles, que es donde realmente está la necesidad. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no servimos allá mejor? ¿Por qué no llenamos los cultos evangelísticos, que es donde realmente está la necesidad? ¿Por qué no nos vamos para los hospitalillos, para los caseríos, para los residenciales, para las urbanizaciones, que es donde está la necesidad? ¿Por qué no nos vamos para las escuelas, para los lugares donde realmente necesitan? Porque eso fuimos llamados, ese es el plan del ministerio, el dar. ¿Qué conlleva rendirte por completo para poder servir con el propósito correcto? Debemos, igual que Jesús, llegar al nivel de la kenosis en nuestras vidas. Y voy a explicar qué es la kenosis. La kenosis es un concepto teológico que proviene de la palabra griega kenos, que significa vaciarse. Y se refiere a la doctrina de autodespojo. Se refiere a la doctrina de quitarte absolutamente todo, de desprenderte. Nos dice en Filipenses, y yo quiero que ustedes vayan conmigo a esta historia. No la tienen que buscar, pero cuando estén en su casa, léanla con calma, porque es hermosa. Nos dice en Filipenses 2, 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que ser igual que Dios fuera algo por lo cual aferrarse. En cambio, renunció a su privilegio divino y adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como murieron los criminales. Y es bien fuerte, porque si nosotros nos vamos al proceso de cuando Jesús estaba siendo, martirizado, ¿acaso Jesús era el Hijo de Dios? ¿Acaso Jesús no tenía el poder aún más que el de Elías y decirle a Dios, Dios manda fuego y quémalos toditos? ¿Acaso Jesús no tenía el poder en su voz de gritarle al Señor y decirle, acaba con el pueblo ahora mismo? Tú me estás diciendo a mí que un hombre que tenía en su poder, en su boca, la capacidad de hacer tantos milagros, no tenía el poder de acabar con todos y cada uno de los que estaban allí. ¿Tú crees que un hombre que sanaba enfermos, levantaba parapléjicos y literalmente sanaba a los ciegos no tenía el poder de
poder pasar por ese proceso sin sentir una gota de dolor? Porque yo no sé cómo ustedes visualizan a Jesús, pero Jesús tenía todo el poder. Porque es que yo no puedo decirle a ustedes que yo le sirvo al Dios que lo tiene todo, que lo hace todo, que es infinito, pero no creer realmente dentro de mí que Jesús tenía el poder de hacerlo. Sí lo tenía. Jesús tenía todas las capacidades divinas para no soportar lo que decidió soportar. Jesús tenía todas las capacidades divinas para mandar fuego a quemar a esa gente. A lo contrario, le pidió perdón al Padre. Padre, perdona a los que no saben lo que está haciendo. Él escogió hacer eso. Jesús, siendo 100% Dios, escogió morir 100% hombre. Por ti y por mí. Él tenía todo el poder de hacer eso y escogió no hacerlo. Y la que no significa que Jesús dejó de ser Dios. La que no significa que Jesús escogió soltar el privilegio de sus dones celestiales para vivir lo que tenía que vivir por ti y por mí. Qué poderoso es Dios. Jesús se sometió totalmente a la voluntad del Padre, llegando hasta el sacrificio máximo en la cruz. Jesús nunca dejó de ser Dios, sino fue una renuncia voluntaria de sus privilegios celestiales y la máxima manifestación externa de su gloria divina para vivir bajo las limitaciones humanas, para poder sentir, para poder hacer, para poder llorar, para poder sangrar, para poder experimentar todo lo que nosotros experimentaríamos. Tú no dejas de ser quien eres, tú escoges renunciar y entregar para poder sentir. Es una elección, es un acto voluntario que no pasa porque sí, sino es un acto que comienza a nacer naturalmente en ti cuando tú conectas con el amor real de Dios. Jesús lo hizo para nosotros, dejó su gloria y se convirtió 100% humano en ese momento. Se entiende como una humillación y vaciamiento de la gloria divina para tomar forma ¿de qué? De siervo. Y es curioso porque nunca nos va a pedir absolutamente nada que Él mismo no haría. Él se vació por completo de su ser. Él se vació, Él se desprendió por completo de sus capacidades celestiales, divinas, para ser hombre, para servir a la misión de Dios. ¡Qué bello Dios! En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús le dice esto a sus discípulos. Le dice: si alguno quiere venir conmigo, tome su cruz, tome su carga, venga en pos de mí y sígame. Niegues a mí mismo implica dejar al lado ambiciones personales y la búsqueda de reconocimiento. Jesús no les pidió absolutamente nada a sus discípulos de lo cual Él no estuviera dispuesto a modelar, porque un líder como Jesús, que es lo que nosotros debemos ser, no le va a exigir absolutamente nada que Él no modele con ejemplo. No podemos hacer cosas simplemente porque sí. Tenemos que hacer cosas entendiendo realmente por qué y qué es lo que estamos sacrificando, a cambio de qué lo estamos haciendo. A veces servimos en las iglesias porque sí. A veces servimos en las iglesias, hasta hay personas que quieren estar en un ministerio por decir que pertenecen a ese ministerio. Yo quiero pertenecer al ministerio de adoración, porque es el ministerio que se sube todos los domingos y todo el mundo lo ve. Yo quiero servir en el ministerio tal vez de servidores, porque es el que se tratan en la puerta y así salgo en Facebook. Yo quiero servir en el ministerio X o Y, porque es el más que el ministerio que todo el mundo utiliza, sin entender las razones reales por las cuales estamos sirviendo en esos ministerios, sin entender la conexión real, el sacrificio que hubo para que aún esos ministerios existieran. Y esa es la conexión que nosotros debemos de entender.
No podemos hacer las cosas simplemente porque sí, sino debemos de servir comprendiendo por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. No podemos servir parados desde la mentalidad que puedo obtener algo a cambio, o por impresionar, o para que me vean, sino por el punto del entendimiento que fuimos llamados a esto, que fuimos creados a esto, que hay un propósito bien grande de lo que es entregarse, vaciarse, desprenderse para servir. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué debo servir? Entendiendo ya el propósito de servir, pero ¿por qué lo tengo que hacer entonces? Porque nada de lo que tú me has dicho suena bueno. Lo que me estás diciendo es que sacrifique, me estás diciendo que me debo moler, me estás diciendo que debo soltar, me estás diciendo que hasta mi familia tal vez tenga que sacrificar, me estás diciendo que tengo que moler mi carne, me estás diciendo que tengo que soltar, me estás diciendo que tengo que dar, pero ¿por qué entonces yo quiero hacer todo esto? Y estoy seguro que 2 o 3 se están preguntando. Tal vez 2 o 3 que querían estar en ministerios, o tal vez 2 o 3 que ahora mismo se encuentran en uno. Y dicen, ajá, pero ¿y entonces vale la pena? ¿Por qué debo servir? Pues tengo noticia para ustedes. Debemos servir primero que nada porque fuimos creados y salvados para eso. Fuimos diseñados. Fuimos entretejidos desde el vientre de nuestras madres específicamente para ser servidores. Nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Te está diciendo la palabra, fuiste creado para realizar buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Tú no estás sirviendo porque estás sirviendo. Tú no estás sirviendo para que te miren. Tú no estás sirviendo por ti ni para llenarte a ti. Dentro de ti, desde el momento que Dios te creó a su imagen y semejanza, creó todas y cada una de las cosas en tu cuerpo. Creó tu cerebro, creó tus células, creó absolutamente todo lo que hay dentro de ti, dentro de tu cerebro, creó absolutamente todo, incluyendo los dones de todo lo que Él te ha dado. Él sabe tus capacidades porque Él mismo fue el que te creó. Y desde el momento que te creó, te está diciendo Dios, yo te creé para que tú hagas cosas buenas. Yo te creé para que tú hagas cosas buenas. Yo te puse de antemano para que estas cosas buenas tú las pongas en práctica. El segundo, ¿por qué debo? Si eso no te convenció, seguir el ejemplo de Jesús. Simplemente seguir el mejor ejemplo que hay en la palabra. Yo hace poco le llevaba la palabra a las chicas de Yorkport y les decía que no hay mejor ejemplo de servidor que es Jesús. No hubo mejor asistente, como le decía yo a ella. No hubo mejor administrador, no hubo mejor servidor, no hubo absolutamente nadie mejor en la palabra que haya servido tan poderosamente, haya sido un ejemplo de servicio tan poderoso como lo fue Jesús. Si cada uno de los actos que hizo Jesús no te lleva a querer ser exactamente como Él, a desprenderte, a vivir como Él, a hablar como Él, a mirar como Él, a actuar como Él y a servir como Él, no sé qué otra cosa te pudiera convencer. El número 3 es una forma de adoración. El servicio no solo ayuda a otros, sino es una manera práctica de rendir culto y expresar gratitud a Dios por su perdón, por su salvación. Es un sentido de responsabilidad natural con Dios que nace desde el fundamento de servir. El servicio se convierte en una forma natural de adorar a Dios. Cuando nosotros conectamos y vivimos enamorados del Señor, conectamos tanto con lo que Dios ha hecho con nosotros, nos hemos desprendido de toda nuestra humanidad para que solamente quede su espíritu dentro de nosotros. No nos nace naturalmente, es algo que fluye, que nos ofrecemos, que no nos pesa servir, porque mientras tú sirves, no porque tú lo hagas con esa intención, pero automáticamente tú sientes que tú le estás sirviendo a Dios. Cuando tú comienzas a servir con una verdadera razón, con el corazón correcto, con la verdadera intención, tú te das cuenta que tú no estás sirviendo para ser visto, tú lo estás haciendo por gratitud a Dior, por
Porque soy un humilde servidor, porque de nada sirvo si no sirvo. Es una forma de adorarle a Dios, una forma de yo decirle a Dios: Dios, yo te amo, yo te adoro, ¿qué más te puedo dar? ¿Con qué más te doy? Ese es el servicio que nace natural dentro de ti. La número 4, por la mayordomía y la responsabilidad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado las capacidades y los dones espirituales a cada creyente para que sean usados en beneficio de la iglesia y del prójimo y no para asuntos personales. Y esto le de esto un poco al principio. Cada uno de los dones que Dios nos ha dado es para servir al cuerpo. Cuando nosotros tenemos ciertos dones, nosotros debemos ser responsables con los dones que Dios nos ha entregado. Eso es tener buena mayordomía de esos dones, buena administración de lo que Dios confió en ti. De nada vale tú pedirle al Señor que te revele ministerio si no vas a ser responsable, si no vas a utilizar lo que Dios te está dando de la manera por la cual fue intencionadamente entregada a ti. De nada vale tú pedir dones proféticos si vas a utilizar la profecía para tu bien propio. De nada vale tú pedir dones de ciencia, dones de sanidad, si simplemente lo vas a utilizar para engrandecerte a ti mismo. La palabra nos dice que tengamos buena mayordomía. Lo que nos está diciendo es ser buen administrador de lo que Dios te está dando, porque eso que te está entregando es para que sea utilizado dentro del mismo cuerpo. Nos está diciendo: nos necesitamos uno a nosotros, porque lo que tú tienes yo lo voy a necesitar, y lo que yo tengo tú lo necesitas. Por eso se lo voy a entregar según las capacidades que yo sé que te voy a dar. Yo hablaba con mi hermana hoy, yo le decía: tú tienes unas capacidades artísticas, que eso es un lado de tu cerebro que funciona de esa manera. El lado de mi cerebro que funciona es el otro. Ese lado artístico yo no lo tengo, pero yo la necesito a ella y ella me necesita a mí. Yo necesito lo que ella tiene y ella necesita a mí lo que yo tengo, que parece una locura, pero gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Como decía Dana, todo lo que todos y cada uno de nosotros tenemos para el cuerpo de Cristo es sumamente necesario. Lo que tú tienes dentro de ti, tus capacidades y tus dones son sumamente necesarios. Jamás ponga por poco, ni te limites en pensar que eso que Dios te ha dado no sirve, o no sirve la capacidad que tal vez tú piensas que debe de servir. Tenlo por seguro que lo que Dios te entregó es perfecto. Tú estás diseñada perfecta para lo que Dios te va a mandar a hacer. Yo te aseguro que tal vez tú te sientes pequeñito y tú vas a tener la oportunidad de llegar a lugares que tal vez el apóstol más grande no pueda llegar. Tal vez hoy en día tú te sientes pequeñito con lo que Dios te dio, pero yo te puedo asegurar a ti que tal vez tú tengas la capacidad sumamente grande de llegar a lugares que tal vez Wanda Rolón jamás en la vida llegaría. Nosotros somos sumamente necesarios, aún con eso que parece tan y tan pequeñito. Pero ¿qué es lo importante que nos dice la palabra? Que tenemos que ser buenos mayordomos. Eso pequeñito, bien administrado, puede fructificar muchísimo. Eso bien chiquitito, bien administrado, puede ser sumamente grande. Nos dice la palabra, vamos al punto número 5, como demostración de amor. Servir permite vivir el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Un corazón que conoce a Dios desea naturalmente servir, y servir con amor a los demás. No es el hecho de servir. De nada vale yo ser útil para la iglesia, pero realmente no ser útil para el cuerpo. Yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo aparentar estar moviéndome mucho y realmente no estar haciendo nada. Realmente no es que tú ves moviéndose mucho, estás sirviendo mucho. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Tal vez hay personas que tú no las ves en movimiento constantemente, pero son los que oran por ti, son los que claman por ti, son los que ayunan por ti, son las columnas vertebrales que mantienen a este templo de pies, pero tú no los ves.
Cuando nosotros servimos, nosotros tenemos que hacerlo con un amor. Y nos dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, así mismo como Dios te amó. ¿Qué te está diciendo? Cuando sirvas, hazlo con amor. Cuando le sonrías a un hermano, no le sonrías con la muela de atrás. Hazlo con amor. Cuando yo llego a la iglesia, ¿qué yo hago? El que me conoce, yo pongo la cartera, les digo, denme un brequecito. Pongo la cartera, voy uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Por qué? Porque ustedes son mi familia y yo los amo. Yo no gano nada con ir a cada uno de ustedes, yo no gano nada. Pero tal vez el abrazo que yo te di hoy era el abrazo que tú necesitabas. Tal vez ese segundo que yo paré contigo, el Espíritu me puso, y el que me conoce lo sabe. ¿Estás bien? Sí, bien, bien. Ese es el momento de hablar. Ya yo lo siento, una responsabilidad. Y a veces me paro en una esquina y le digo a la gente, estoy pasando lista, que no se me quede nadie. Yo tal vez no sirva en otras áreas, pero me aseguro de darte un abrazo, me aseguro de darte un saludo, me aseguro saber que estés bien. Así le sirvo. Con algo tan simple le sirvo. Sí, me cuentan, oración contigo. Claro que sí, vamos a orar. ¿Qué lo estoy haciendo? Con amor. Algo tan simple. Miren Israel, nuestro hermano Israel te da un abrazo, te saluda con mucho cariño. Y a veces tal vez el abrazo de nuestro hermano Israel sea que sana un hermano. Israel, siendo Israel, simplemente Israel. ¿Qué hizo? Sirvió. ¿Por qué? Con amor. Israel te acomoda en el parque y con un amor tremendo te da una bienvenida con mucho amor, que tú sabes que es genuina. ¿Qué está sirviendo Israel? Con amor. Y realmente el servicio de Israel se ve en el cielo. Dios está diciendo, ahí está Israel. Tal vez muchos lo veían ahí sentado y pensaban que Israel no iba a hacer nada y me iba sirviendo. Ese es el mío, ese es Israel. Ese es Israel dando un beso, un abrazo, saludando al hermano, dándole una bienvenida, una sonrisa. Eso es Israel, ahí es. Demuestra amor. Un acto simple que demuestra amor. No tenemos que hacer mucho ruido, no tenemos que hacer muchísimas cosas para servir realmente con amor. Y a eso es lo que Dios nos está llamando. Lo que sea que tú hagas, por más simple que sea. Nuestra hermana ya tiene que limpiar la iglesia. A veces no habla con nadie, se queda en una esquina así calladita. Ella dice, si no me muevo no me ven, si no me muevo no me ven. Y viene a la iglesia 3 veces a la semana y la limpia para que ustedes lleguen a una casa limpia y llena. Servicio con amor, sacrificio genuino con amor. Y eso Dios lo ve. Eso es nuestra forma de servir, con amor. Por eso se sirve con una demostración de amor. Número 6, por libertad espiritual. El servicio hecho con amor libera a la persona de algo muy fuerte: el egocentrismo, el orgullo y la autosuficiencia. Cuando tú sirves, cuando tú entregas, cuando tú te doblegas, tú matas tu orgullo. Cuando tú eres una persona sumamente orgullosa, una persona sumamente vanidosa, una persona muy high and mighty, y a ti te dicen, manito, hoy te toca limpiar el baño, ahí es donde a ti te miren. Cuando te dicen, manito, a ti te toca irte para la calle a sudar el fuerte para allá abajo, vas a la chévere cuando se camina, y si va doña Sonia vas a coger. Ahí es donde se mide. Cuando te digan, bueno manito, hoy necesitamos servidores, te quedaste de pie y te toca irte por el parking para aguantar calor. Ahí es donde se mide. Cuando te dicen, bueno, te toca recoger, no te vayas cogiendo al final del culto porque necesitamos gente que recoja, necesitamos gente que lleve, necesitamos gente que cargue, necesitamos gente que acomode las sillas, necesitamos gente que se corte las mangas, se quite los tenis y comencemos a hacer cosas. Necesitamos gente como nuestro hermano que coja una pala y monte una pared. Porque muchas veces pensamos que servimos aquí más nada y sin mirar todo lo que está pasando alrededor de todos los servidores por demás que tenemos en esta casa. Ahí es donde se mide. Por ende, el servir mata nuestro orgullo, mata nuestro egocentrismo. Antes tú me veías yo sudar, yo en la iglesia sin aire. Cógeme un año después descalza por toda la iglesia, olvídese usted, total, peor me ha visto Dios. Engreñada, fea, pelúa como estoy ahora, que me pasó un blower, nada sirvió. Para Cristo. Como me vean, no importa.
Me importa cómo Cristo me está viendo. Es que chula, se ve visto sudar. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios. Que cuando sirvamos no nos importe. Que si me veo fea, pues me veo fea para Cristo. Que si estoy todo sudada, pelúa, todo descalza, chavadita, pues para Cristo. Que si estoy allá quemándome por el sol, que tal vez no me pude vestir con el gabán, con la corbata, con el traje, con los tacos, eso para Cristo. Que tuve que coger una escoba, que tuve que coger un mapo, que tuve que coger la bolsa de basura, que me tuve que ir fila por fila a recoger todas las botellas de agua, eso es para Cristo. Eso a mí no me hace menos, le estoy sirviendo a Dios. Y número 7, y una de las más importantes, por las razones que debemos de servir. Y esta quiero que se la marque, que se la aquí. Hay una gran necesidad. Realmente hay una gran necesidad. Nos dice la palabra y nos lleva una historia que dice: la cosecha es mucha, y estoy seguro que muchos me han escuchado. Y dice en Mateo 9, 35 al 39, Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba las buenas noticias del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. No hizo nada Jesús. Nunca paró. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tenían pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente se para Jesús y mira a la gente no paraba. Cuando Jesús llegaba a un sitio, la gente se enteraba, y eso llegaban por millares y millares y millares, y Jesús sanaba, y Jesús sanaba, y Jesús sanaba. Y yo imagino a los discípulos por el otro lado orando, como los ministros cuando se paran aquí, y allá él venía, la gente seguía llegando, y llega Jesús y se para así, y los ve, la gente cansada, la gente ve, y dice: ay Dios mío, no acabamos, el trabajo no acaba. Yo no sé cómo se sentirá la pastora a veces cuando hace el llamado y esto aquí se llena, una sola, 6 ministros, 40, 50 personas, y siguen llegando. Dice: Dios mío, imagínate Jesús, que eran miles. Se paraba en una montaña y no veía fin de la cantidad de personas, que no era Jesús. Y Jesús se para y dice: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores que la recojan. Pídanle a ustedes a Dios que los utilice para poder ser útil para la necesidad tan grande que hay. Es hora que dejemos y soltemos el egocentrismo. Es hora que dejemos y soltemos de una vez y por todas. Voy a la iglesia porque necesito, voy a la iglesia para mí, voy a la iglesia porque yo necesito estar allí, porque necesito del Señor, porque si el Señor me... Es hora que soltemos lo que yo necesito y comencemos a decirle al Señor: aquí estoy para que tú me necesitas. Envíame a mí, Señor, que aquí estoy a tu servicio. Es hora que nos convirtamos de una vez y por todas servidores. No tal vez de un templo, no tal vez de una iglesia, pero de Cristo. Es hora que soltemos de una vez y por todas el yo. Señor, dame, ya Dios te dio y te va a seguir dando. Camina y confía. Ahora hay una necesidad. Hay muy pocas personas con el corazón correcto. Yasmín, hay muchas iglesias en Puerto Rico, claro que sí. ¿Dónde está el corazón correcto? Yasmín, hay muchos evangelistas, claro que sí. ¿Quién está hablando la palabra correcta? ¿Quién se está metiendo en el lugar correcto? ¿Quién está viendo la necesidad correcta sin un flyer, sin una cámara, sin que lo mire? Hay más pastores que ovejas, porque ahora todo el mundo quiere ser pastor. Estás loco, con respeto. Que me diga a mí que quiere ser pastor, está loco. A mí me hablan por más de una hora y yo me duermo. No tengo tiempo para escuchar a alguien más de una hora llorando en un teléfono. Por eso soy evangelista y profeta y maestra y no soy pastora. Hay demasiado de muchas personas pidiéndole a Cristo, yendo a la iglesia a ver qué la iglesia tiene para darle, yéndole a Dios a ver lo que Dios le puede dar, haciendo intercambios con Cristo. Señor, yo hago si tú me das, haciendo intercambios y negociaciones y trueque con el Señor de señores, diciéndole: Señor, yo te estoy sirviendo, pero dame esto, dame aquello.
Hay una necesidad tan agresiva en la calle. Hay un llamado tan grande, hay un 911 afuera. Mientras las iglesias están llenas de personas buscando que Dios le puede dar, sin pensar en qué yo le puedo dar a Dios. Que Dios no necesita nada. Hay demasiado de muchas personas allá afuera que tal vez el único contacto físico que tengan, tal vez la única Biblia que puedan leer es la palabra que tú les te puedas dar. Ya es hora de soltar de una vez y por todas el acomodo razonable que tenemos dentro de las iglesias. Ya es hora de soltar de una vez y por todas la comodidad, el llamado, este pensamiento sumamente equivocado del que más que sirve es el que más nombre tiene, el que más exposición tiene. Eso es una senda locura. Ya es hora de soltar el egocentrismo, ya es hora de soltar el orgullo, es hora de enrollarnos las mangas y comenzar a servir. ¿Cómo? Con el corazón correcto, con la intención correcta, con un corazón desmedido, con un corazón que sirve sin importar lo que tenga que sacrificar, sin importar lo que tenga que dejar, sin importar lo que tenga que soltarlo, sin importar lo que tenga que matar para ser digno representante del Evangelio. Y es que tenemos que entender de una vez y por todas a quién es el que le estamos sirviendo, que nos chismamos con la pastora y no queremos servir, que nos chismamos con el líder y nos queremos quitar, que nos chismamos con el hermano y nos queremos ir. Es que no se trata ni de la pastora, ni del líder, ni del hermano, se trata de Cristo. Y ya está bueno de personas que quieren servir acomodados a la conveniencia. Despréndete. Despréndete de tu humanidad y conéctate con Cristo de una vez y por todas. Despréndete del yoísmo, despréndete de ti, rompe tu carne, rompe el orgullo, rompe lo que tengas que romper y comienza a entender a quién tú representas de una vez y por todas. A mí, la compañía que yo trabajo para mí es un orgullo, porque es una compañía de renombre y yo trabajo en tal lugar y yo trabajo en tal posición. Y sí, yo me quiero bien así. Pero primero que nada, le sirvo a Cristo. Y cuando yo digo que yo le sirvo a Cristo, tú sabes con el orgullo que yo lo digo. Cuando yo comencé, que ellos me dijeron a mí, este es el salario que te vamos a ofrecer, yo dije, eso está precioso, bello y fenomenal. Pero necesito que entiendan algo. Yo primero soy ministro. Este es mi trabajo secular. Si ustedes pueden acomodarse a que yo sea ministro, entonces yo acepto la plaza. Me hicieron un ofrecimiento el año pasado y uno este año. Chévere, bien bonito. Dije que no. Me tembló la mano, no lo que negué. Claro que sí. Pero no lo acepté. ¿Por qué? Porque interfería con las clases que yo daba, interfería con mi ministerio, interfería con el plan de Dios en mi vida. Total, el dinero es de Cristo, no necesito absolutamente nada. Ya Él me lo está dando todo. Pero primero, cuando yo digo que yo soy cristiana, yo lo digo con el orgullo más grande del planeta. Porque yo a quien le estoy sirviendo es al máximo. Tal vez si tú le dijeras, no, yo trabajo para tal sitio y te enorgulleces, no, yo soy doctor, yo soy ingeniero, no papá, es que tú no sabes quién yo soy. Es que yo te lo voy a decir con un piquete. Yo trabajo para Cristo, chacho, ese es el mejor trabajo, lo tengo yo, servidora. Y así nosotros debemos de entender, andar orgullosos de que si vamos a ser servidores, hágalo con orgullo de que quien le sirven es a Dios, no es por ustedes, no es ni por ustedes ni para ustedes, para nadie, a Cristo. Nos dice en Mateo 25:21, su Señor respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo poco me has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Ven a compartir tu felicidad con el Señor. Nada de lo que tú hagas va a ser desapercibido. No es que tú hagas buscando que te den, pero tengan por fe que nada de lo que tú hagas va a ser desapercibido por el Señor. En conclusión, servir no es una tarea que realizamos para la iglesia, sino es un privilegio que nace de un corazón agradecido.
Al igual que Jesús se despojó de sí mismo, el verdadero servicio nos llama a vaciarnos de nuestro ego y ambición personal para ser llenos ¿de qué? De su propósito. No servimos para ser vistos o alcanzar grandeza, sino porque ya hemos sido alcanzados por su amor. El fundamento es claro. Si quieres ser grande en el reino, primero debes aprender a ser el servidor de todos. Hoy entendemos que el servicio es la mayor impresión de nuestra libertad en Cristo. No se trata de hacer cosas, sino de ser como Él. Al aceptar el llamado de servir, aceptamos también el llamado a la entrega, al sacrificio y entendiendo que el ministerio se entrega en servir con amor. Que nuestro servicio no sea resultado de una obligación, sino nuestra forma más alta de adoración al Señor. Recordemos que hay una cosecha emprendiendo y el dueño busca obreros que no solo tengan talento, sino que tengan el corazón humilde de un verdadero servidor fiel. Amén. Y antes de irnos, yo quiero que ustedes se lleven estas preguntas. No sé si se las pueden ver, si no se las voy a enviar, pero como quiera las pueden anotar. Pero quiero que reflexionen en estas preguntas sumamente importantes que quiero que se hagan esta noche. Pregunta número 1. Ahora, sabiendo el verdadero fundamento de servir, ¿continúas con el anhelo de hacerlo? A ti que sirves hoy en día o que tenías pensado servir, o que tienes nacido como que esa curiosidad, todavía aún sabiendo que conlleva sacrificio, que conlleva entrega, que conlleva amor, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Si hoy te quitaran el reconocimiento y los aplausos por lo que haces, ¿seguirías sirviendo con la misma intensidad? Y esto es para los servidores de la casa. Si no te reconocieran, ¿continuarás sirviendo igual? ¿Quieres servir para lograr la aceptación de Dios? ¿O quieres servir para otros humanos te vean o como respuesta en agradecimiento, dado que ya estás aceptado? Si el servicio es tu forma más alta de adoración, ¿qué dice la calidad y la actitud de tu servicio actual sobre la relación que tú tienes con Dios? ¿Se han puesto a analizar? Si te pusieran delante, y quiero que piensen bien y sean honestos con ustedes mismos, si te pusieran delante a la persona con la que más difícil se te ha hecho lidiar en tu vida, o la persona que más daño te ha hecho en tu vida, la persona que tú menos quisieras ver, ¿le serviría con el mismo amor que le sirve a los demás? Si hubieras tenido el poder que tenía Jesús en aquel momento, ¿habrías actuado como Él cuando fue condenado a muerte y al sufrimiento en la cruz, o cómo hubieses actuado? Y esta noche no quiero que ustedes se lleven esta palabra como algo simple, sino que mientras estén en su casa, piensen, ¿realmente tengo el corazón correcto de un servidor? Y si no tengo el corazón correcto de un servidor, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y tengan esa conversación con el Señor, porque como dijo la palabra, nacimos para una sola cosa y fuimos creados para una sola cosa, para servir. Amén. Aquí mi parte, que el Señor nos bendiga.